Israel Zamora debate con opositores prianistas por el tema de que la presidenta Sheinbaum no acató la orden de una jueza de bajar la reforma judicial del decreto oficial de la Federación. Zamora sostiene que no hay ningún artículo constitucional que faculte a la jueza Nancy de suspender o tener control de reformar o adicionar la Constitución. Mientras que los opositores aseguran que la presidenta Sheinbaum no está dispuesta a respetar la ley, actuando con abuso de poder y supuestamente vamos a un México autoritario, la típica narrativa de los peronistas de hace 6 años. La presidenta insiste que los jueces no tienen estas atribuciones. Acabo de hablar con la jueza que dictó eliminar el decreto del Diario Oficial de la Federación, etcétera, y dice que por supuesto tiene todas las atribuciones que le da la ley. El problema es de origen. Se hace una reforma que no es de justicia, sino es para eliminar, al Poder Judicial que nosotros conocemos, y se hace sin consensos, sin expertos, sin testeos, sin pruebas piloto. Entonces tenemos enfrente un grave problema. Después de la reforma de 2010-2011, a mi juicio, el constituyente permanente tiene muchas limitantes. Una de ellas es que no puedes tocar la parte pétrea de la Constitución, y en este sentido va pues la justicia, el derecho que todos tenemos a la justicia, la división de poderes, todo esto. Y pues sale esta reforma, sin todo esto que te digo, sin consensos, y pues hoy estamos complicados. Y empiezan las impugnaciones a través de acciones de inconstitucionalidad o de amparos. Y aquí lo más importante es, la autoridad puede desobedecer una orden judicial de una o de otra autoridad legalmente constituida legítima. Yo pienso que no. Es importante mencionar que cuando salió publicada la reforma constitucional, nacieron derechos que son derechos humanos. Los derechos político-electorales son una extensión de los derechos humanos, de votar y ser votado en materia judicial, Azucena, algo que no existía antes. Un reconocimiento que hace la Constitución a partir del día 16 de septiembre de este año, de que todas las mexicanas y mexicanos tienen el derecho de votar por un juez, un magistrado, un ministro. Esta suspensión de una jueza, esa es la pregunta más bien. ¿Puede una jueza nulificar los efectos de una reforma constitucional que fue aprobada por más de 1093 legisladores? Una jueza en una suspensión, y utilizan una maña que se utilizó durante todo el sexenio del presidente Andrés Manuel, en donde suspendían actos, y al otorgar el amparo, al resolver la cuestión principal del amparo, decían, ¿sabes qué? Pues no se le concede, se sobresee el amparo, etcétera, y entonces la suspensión que había de hecho afectado actos o normas durante mucho tiempo, durante el tiempo que se resolvió el amparo, quedaban suspendidas. Entonces es una maniobra que utilizan para suspender los efectos, y seguramente en el amparo incluso podría decir, ¿sabes qué? No se le concede el amparo, no tenían razón los quejosos, y se sobresee el juicio. Oye, Emilio Álvarez y Casa. La presidenta puede estar de acuerdo o no con una jueza, con un magistrado, con una resolución, pero hay instancias para combatirlo. Si la presidenta dice que no por sus pistolas, bienvenidas mexicanas y mexicanos a la ruptura del orden constitucional. Segundo, todas aquellas personas de buena voluntad que tenían el beneficio de la duda, guárdelo en un cajón, ya se acabó. ¿Para la presidenta? Para la presidenta. ¿Así de plano? Pues sí, porque lo que ella está diciendo es que no va a cumplir la ley, solo la que le gusta. Y lo que está pasando es que ella está rompiendo el orden constitucional. Entonces, señoras, señores de buena voluntad, se acabó la duda, ¿eh? La señora no está dispuesta a cumplir la ley. Señores empresarios, señores inversionistas, señores que creen que hay duda, se acabó la duda. Tercero, que se ponga a amenazar una jueza de iniciarle un procedimiento en contra, lo que hace saber es que vamos a un México autoritario sin más límite que lo que la presidenta se le pegue la gana. ¿Coincides, Rubén? Bueno, el mensaje de no obedecer a un juez, no, parece que sí, ¿no? Estamos en un momento difícil para el país. Bueno, ¿qué tal si mañana o pasado alguien va y presenta un amparo por otra situación y dice el poder, fíjate que no te obedezco porque yo tengo la voluntad popular? O sea, eso no es válido, ni siquiera pensarlo. Los jueces tienen el derecho, tienen la facultad, la obligación de detener aquello que es inconstitucional. Rubén ahorita comentaba ruptura constitucional y luego utilizó la palabra ingobernabilidad, Emilio. ¿Qué te genera la incertidumbre jurídica? ¿Qué te genera la incertidumbre jurídica? Que de repente las reglas cambien. La ley está
para que todos tengamos certeza de qué dice. Bueno, no hay un solo artículo constitucional que faculte a la jueza Nancy a suspender o a tener el control constitucional de reformas y adiciones El primero no, constitucionales. como dice Rubén. No existe. No, claro que no. Hay un, ya lo habíamos dicho aquí, no se puede esconder un elefante en una ratonera. Y explico qué quiere decir el primero? eso. Nada más para ponerlo en contexto. Toda autoridad está obligada a garantizar y proteger los derechos humanos. Toda ¿Y autoridad, ¿Y dónde dice? Precisamente eso es a lo que se refiere la frase de que no se puede esconder un Bueno, elefante es que en una no. ratonera. A ver. Porque tú crees, Azucena, público que nos escucha, que el legislador iba a dejar de manera tan ambigua una facultad de control constitucional de reformas o adiciones a la Constitución, siendo una facultad tan importante, la iba a dejar a que se interpretara ahí en palabras muy abstractas, A ver, como Rubén. pretenden ellos. No, claro que no. Eso es, ya hay criterios en el derecho internacional, el derecho comparado, que dicen que eso no puede suceder. Hay un grave problema, Susana, que la presidenta decida qué cumple y qué no cumple. Puede haber diferencias, son legítimas, pero entonces hay instancias para combatir. Y hay que recordar, Israel, todo proceso legislativo tiene un periodo de revisión. Todo proceso legislativo tiene instrumentos judiciales, legislativos, la acción de inconstitucionalidad, la controversia, el amparo. Hay varios procesos en marcha, en tiempo y forma para revisar esas reformas. Nada de que no se puede, claro que se puede. Y hay distintos instrumentos, pero lo gravísimo es que hay un grupo gobernante que se parece más bien a una mafia, que decide, no, mijito, yo soy el dueño del territorio y yo cumplo lo que yo quiero. Y la amenaza es, y encima no te me enfrentes porque te va peor. Esa es la moraleja del poder. Es lo que estamos viendo con Claudia Sheinbaum, es un abuso de poder. El pueblo de México cada vez es más sabio. Por eso trato de darle los argumentos. Porque sé que pero ¿por qué te das tú el derecho de hablar por el pueblo de México? ¿De dónde crees? El pueblo de México, a ver. Sí, hay que darle los argumentos jurídicos para que sepan en qué se basan lo que decimos. No hay un artículo constitucional que faculte. Dos, hay un artículo No hay un artículo que le quede facultades al juez de analizar las reformas o adiciones a la Constitución, como es el caso. Israel, eso es falso. ¿El primero? Ahora, ¿Ese es? Claro. Azucena, Y hay otros un artículo que es el 128 de la Ley de Amparo, que dice que para que proceda la suspensión deben de cumplirse dos requisitos, que lo solicite el quejoso y el otro es que al otorgar la suspensión no se afecten disposiciones de orden público. La Constitución, por supuesto que son disposiciones de orden público y esta suspensión, repito, va en contra porque violenta los derechos de los... Yo quiero salir a votar el 1 de junio del año 2025 por jueces y esta suspensión me violenta mis derechos. ¿Y los derechos de los trabajadores? Y de los derechos de los que quieren participar. La oposición no defiende la autonomía del Poder Judicial, simple y sencillamente porque hay un acuerdo de intereses entre grupos políticos, dando seguimiento a la corrupción. Hoy en la mañanera de la presidenta Sheinbaum, nuevamente se mencionó que Norma Piña, en diciembre de 2023, convocó a una cena privada en la casa del ministro González Alcántara, en donde asistió el dirigente del PRI, Alito Moreno, el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, reunión que no debería de suceder debido a que se viola la imparcialidad en temas electorales. Esa reunión evidencia actualmente que no están a favor del pueblo, simple y sencillamente porque ya no tendrán la facilidad de llegar a cargos importantes por palancas o amiguismo. En la misma mañanera se mencionó que hay casos de corrupción en donde los procesos de selección de jueces se vendían los exámenes por más de 168,000 pesos. Por eso están desesperados los actuales juzgadores y los peronistas, porque saben que se les acabaron sus negocios sucios. Y la nueva ley judicial buscará eliminar en su totalidad la corrupción y el nepotismo, motivos por los cuales un gran número de mexicanos respaldan esta nueva iniciativa.